esta palabra pueda bendecir sus vidas, así como, ¿verdad?, a la iglesia local. Amén. Vamos a dar inicio a lo que Dios creo ha puesto en mi corazón. Es una palabra que he estado, ¿verdad?, estudiando por las últimas semanas y me llamó bastante la atención, y como ustedes pueden ver el tema, ¿verdad?, se llama El día que tuve miedo. Amén. O tuve temor, o el día que más tuve temor de que llegara, como usted le quiera llamar, pero fue el tema, ¿verdad?, fue el título que le quise poner, el día que tuve miedo. Yo creo, ¿verdad?, que todos en la vida nos ha pasado que hay días que no queremos ni imaginar por lo terrorífico que pueden ser, ¿verdad? Hay días que llegan, y muchas veces llegan sin previo aviso, y nos marcan la vida, nos marcan de cierta manera, y nosotros, ¿verdad?, como decía hace un par de semanas atrás, somos hijos de Dios, pero no significa que no somos, o que somos intocables, ¿verdad? Estamos en este mundo y la palabra nos enseña que vamos a pasar, ¿verdad?, por tribulación, que vamos a pasar por problemas, situaciones. La misma palabra nos enseña y dice, ¿verdad?, que todos vamos a pasar por alguna situación, pero que dice que no temamos porque ya Él venció al mundo. Jesús venció ya al mundo. Nuestra única certeza es que el enemigo ya no tiene más poder y autoridad sobre nosotros. Nuestra única certeza es de que sea que nos pase algo, o sea que no nos pase algo, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. Y cada vez que usted y yo hacemos estas declaraciones, le quitamos toda autoridad del enemigo sobre nuestra vida, porque si algo amenaza el enemigo o nos quiere tener atemorizados es cuando nos amenaza con una enfermedad que nos pueda quitar la vida, una enfermedad que toque la vida de un hijo, o incluso cuando un hijo o una hija se llegan a morir, ¿verdad? Son cosas que nosotros decimos, pero ¿por qué él está hablando de eso? Son cosas que nos pueden llegar a pasar, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, algunos lo conocen, a otros no, tenemos una familia que está en el servicio de inglés en la mañana. Ellos perdieron a su primogénito, perdieron un hijo, ¿verdad?, que creo que la mayoría lo conoció, pero algunas veces lo alcanzábamos a ver, un hijo de 12 años, y nuestro hermano, ¿verdad? Fue algo terrible, algo que uno no quiere ni imaginarlo, pero, ¿verdad?, ¿quién es el que puede dar la fortaleza en ese tiempo? Es solamente el Señor. Y de eso, ¿verdad?, quiero hablar, no, ¿verdad?, que vamos a perder a alguien, pero que llegan días malos, llegan días que vamos a tener miedo. ¿Y qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer cuando pasa algo en nuestra vida? Cuando la enfermedad toca nuestra vida, la tristeza, el dolor, cosas semejantes tocan nuestra vida. ¿Cómo vamos a reaccionar delante del Señor? ¿Qué tipo de alabanza le vamos a dar? ¿Qué tipo de adoración le vamos a dar? ¿Cuál va a ser nuestra actitud delante de Él? ¿Cuál va a ser nuestra actitud delante de los hombres? Y yo sé que, ¿verdad?, este tipo de cosas pueden afectarnos emocionalmente, pero tenemos que tener la certeza de que tarde o temprano el Señor sanará nuestro corazón y nos llevará al objetivo, al propósito que Él marcará en ese momento. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy astuto y él usa todo lo que tiene a su mano para destruirnos. Así que, ¿verdad?, habrán días que no queramos imaginarlo por lo terrorífico que pueden ser, pero aún así, ¿verdad?, debemos saber que nuestra confianza que solíamos tener antes de esos días debe permanecer también en esos días. ¿Por qué? Porque si no, el enemigo toma mucha ventaja. Yo quiero leerle la historia de un hombre que fue muy astuto, que a pesar de la situación que estaba viviendo, a pesar de la circunstancia que había atravesado, él al final escribe este salmo, y estoy hablando del rey David, ¿verdad?, que lo encuentra en el libro de Salmos 56, versículo 1 al 11, y dice la palabra: Dios mío, ten compasión de mí, pues hay quienes me persiguen a toda hora, me atacan y me atormentan. Mis enemigos no dejan de atacarme ni de noche ni de día. Son ya demasiados los orgullosos que me
atacan. Cuando siento miedo, y ahí es donde nace el mensaje, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Siempre cambian mis palabras y solo piensan en perjudicarme. Se ponen a espiarme y hacen planes contra mí. Tantas ganas tienen de matarme que vigilan todos mis pasos. Dios mío, enójate con mis enemigos y ponlos en vergüenza. No los dejes escapar. Anota en tu libro todas las veces que he huido. Tú bien sabes las veces que he llorado. Cuando yo te pida ayuda, mis enemigos saldrán huyendo. Yo estoy seguro, Dios mío, que cuento con tu apoyo. Confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, Señor, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Si leemos todo este salmo, vemos que la palabra confianza es la que más resalta. Entonces, ¿qué es lo que va a quitar el miedo en ese día difícil? La confianza. Si nosotros seguimos confiando a pesar de vivir un día difícil, a pesar de vivir un día, ¿verdad?, que nos golpee, a pesar de vivir un día que quiera destruirnos, nosotros, nuestra confianza en Dios permanecerá para siempre y Dios estará con nosotros. Por si la mamá lo quiere esconder, no, claro. Entonces, debemos entender que la confianza es la que quita el miedo. Entonces, para entender el Salmo 56, usted tiene que ir al libro de Samuel, primera de Samuel 21:12, capítulo 21 y versículo 12 al 15. Cuando usted va a esa palabra, entonces usted entiende por qué el clamor de David o por qué la expresión de David en el Salmo 56. Cuando David supo esto, dice, tuvo mucho miedo de aquel rey Aquís, a que el rey Aquís fuera a hacerle daño. Entonces empezó a rasguñar los portones de la ciudad y a babear como si estuviera loco. Aquís le reclamó a sus consejeros: ¿para qué me trajeron a este loco? Ya tengo yo en mi palacio suficientes locos como para que me traigan aún más. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo, el libro de Salmo 56, David escribió este salmo porque él usó la astucia. ¿Se acuerdan que prediqué un mensaje de serpientes y palomas? Y por ahí, ¿verdad?, se deriva un poco parte de este mensaje. Que David usó astucia. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. David venía huyendo del rey Saúl porque al rey Saúl se le había metido la envidia en su corazón a causa de aquel canto. Y vean cómo conocían a David, porque dice que estos hombres, cuando vieron que David había llegado a esta ciudad, dice que dijeron: ¿acaso no es ese David, el hombre del que la gente canta? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y dice que cuando lo vieron, lo agarraron porque sabían quién era David. David venía huyendo, venía con mucha hambre, pero él estaba usando astucia. Y es lo que muchas veces nosotros tenemos que usar en esos tiempos difíciles, en esos días difíciles. El diablo, que el Señor lo reprenda, quiere que tú muestres una cara de tristeza, una cara de lástima, una cara como que te está destruyendo. Eso es lo que Él quiere ver de ti. Pero nosotros tenemos que ser astutos muchas veces y crear un ambiente de confianza de que lo que vamos a hacer para defendernos o para contrarrestar los ataques del enemigo va a funcionar. El enemigo no lo sabe. Yo explicaba el otro día, y el enemigo no sabe tus pensamientos, no sabe. Es más, vean, eso me lo dio el Señor hoy en la mañana y eso me maravilló, porque el enemigo no puede usar personas para revelarles el plan que Dios tiene para ti. Dios sí. Dios puede levantar un profeta y te lo puede decir, te puede describir lo que va a suceder contigo. El enemigo no. Si él pudiera hacerlo, entonces él puede
eficaz en sus ataques. Él fuera eficaz para destruirte, pero Él no sabe cómo Dios va a obrar en tu vida. Si Él supiera cómo Dios va a obrar en tu vida, Él no hubiese llevado a la cruz del Calvario a Jesucristo. Según Él lo llevó a la cruz porque era la forma en la que lo iba a derrotar. Pero si Él hubiese sabido el plan de redención de Dios, Él no hubiese hecho eso. ¿Por qué? Porque hubiese sido su propia derrota. Entonces el enemigo no sabe los planes que Dios tiene para ti. Esos te los ha revelado solamente Dios a ti. El enemigo sabe solamente hasta lo que Dios le quiere mostrar. Solamente. ¿Usted ha visto esas películas de misterio y donde alguien dice, pero ¿por qué le están mostrando a tu enemigo si eso te va a traer problemas? No, yo quiero que él vea solo lo que yo quiero mostrar. Es como un anzuelo, es como algo que lo va a traer. Entonces esto funciona así, el enemigo sabe solamente hasta donde Dios quiere mostrar. Es lo único. Pero él no puede destruirte, él no puede provocar que esos días difíciles se conviertan en una destrucción para tu vida. Eso es lo que Él quiere, pero Dios ya tiene un plan de rescate en esos tiempos difíciles. Ya Dios tiene un plan que te va a llevar a la victoria. Por eso es que David venía huyendo del rey Saúl. Cuando él llegó hacia donde estaba el sacerdote, se me olvidó el nombre de él ahora mismo, él llegó y el sacerdote le dijo, David, ¿qué tú haces aquí? Porque llegó solamente con ciertas personas. ¿Qué tú haces aquí? Y él inmediatamente, la astucia, se la jugó de vivo, como decimos en Guatemala, le dice, es que el rey Saúl me mandó a una misión ultra secreta. Me mandó a una misión donde nadie lo sabe. Y por eso es que no dio tiempo de que tú lo supieras. Y él más le dice, no traigo ni espada ni nada porque no dio ni tiempo de eso. Todo fue tan rápido. Y el sacerdote, ¿verdad? Imagínense, aquí alguien dijera a un religioso, le mintió a un sacerdote, le mintió a un pastor, le mintió a un líder. Y entonces él le dice, no dio tiempo. Y dice, tendrás algo de tomar o de comida porque salimos tan rápido que no nos dio tiempo ni de comer. Y el sacerdote le dice, no tengo nada, solamente los panes que se dedican al servicio de Dios. Nadie podía comer de esos panes. Solamente alguien específico, y sin embargo, él se los da. Y David tiene hambre y se los come. Y eso me llama la atención que Jesús lo menciona cuando Él está hablando con otras personas. Le dice, ¿acaso no sabéis cuando David se comió los panes que eran dedicados solamente al servicio de Dios? Entonces, nosotros tenemos que jugar muchas veces de astucia con el enemigo. No tenemos que mostrar lo que realmente Él quiere ver de nosotros. ¿Por qué? Porque Él no sabe lo que hay en nuestra mente. Él se basa a lo que va a ver de tu respuesta. Él se basa a tu actuar. Él se basa que, por ejemplo, si Él te mandó o si hay un problema de finanzas en tu familia y Él ve que tú, por causa de eso, tú empiezas a tener problemas. Tú dices, ¿de qué me sirve buscar a Dios? ¿De qué me sirve hacer bien las cosas si estoy malo en las finanzas? Es más, si estás diezmando y aún así estás malo en las finanzas, tú empiezas a decir, pero ¿por qué si la palabra dice que si yo diezmo Él abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde? Entonces empiezas a dejar de hacerlo, empiezas a dejar de ayudar. Empiezas a dejar lo bueno que hacías antes a favor de otras personas, y entonces el enemigo ve, me está funcionando, y empieza a seguir tirando por ese lado, empieza a seguir levantando más. Sin embargo, Dios quiere usar ese día difícil de tu finanza para mostrarse como tu proveedor.
Él quiere mostrarte que no dependes de tus propias fuerzas. Hay mucha gente que dice, no, Dios mío, si yo falto, las finanzas no van a alcanzar acá, no va a haber quien pague esto, no va a haber quien pague el otro. Y lo que te das cuenta que cuando algo te pasó, a veces pasaste 4 o 5 meses, como pasó con nuestra hermana Dunia cuando Leo se cayó. No fueron meses, fue más de un año. Como puede estar pasando con familias que han tenido accidentes y que han tenido que parar de trabajar. Dios es el proveedor. De una u otra manera Dios se las arregla para mostrarte en ese día difícil, ese día que temiste que llegara, se las arregla para dejarte saber que no estás solo, que Él está contigo y Él es tu proveedor. Amén. Dios no se queda con nada. Vean, hermanos, nosotros tenemos mucho tiempo de estar pagando ciertas deudas que, ¿verdad?, surgieron por mal la administración. Yo podría decir, me lo merezco. Yo podría conformarme y decir, me lo merezco porque tuve una mala administración, me merezco lo que me está pasando. Y quedarme con eso, pero no. Todos los días yo le digo al Señor, yo sé que estoy aquí, pero esto no me va a detener. Yo sé que tú me estás mostrando tu poder y veo el poder de Dios manifestado como no tiene la mayor idea muchas veces. Amén. Veo cómo Dios se manifiesta. Veo cómo hay veces que el dinero por ciertos trabajos que hacemos se acaba. Y tengo a veces el salario de la gente que tiene que ser de semana a semana, y a veces ya llega jueves y veo alrededor de dónde puedo recibir un cheque para cubrir los salarios y no lo hay. No lo hay. Algunos muchachos cuando ya se está acercando el día dicen, jefe, mañana va a haber pago, ¿verdad? Yo les digo, primero Dios. Primero Dios. Por no decirles, no va a haber. Pero a veces me quedo callado y digo, algo tiene que suceder. Y cuando veo en estos días me sucedió algo, yo le llamo sobrenatural, una compañía que jamás en su vida me paga un trabajo adelantado. Nunca. Nunca. Y en estos días me llama el dueño de la compañía y me dice, ¿cómo vas con el trabajo? Un trabajo que estamos haciendo de noche. Y le digo, quizás vamos el 20%, porque los que tienes haciendo el freno, no puedo trabajar si ellos no avanzan. Y entonces me dice, no te llamé para ver qué están haciendo, solamente quería saber si ya lo empezaste. Y ya lo empecé. Me dice, mándame el bill de la mitad del trabajo. Y yo, ok, le mandé el invoice de la mitad del trabajo. Según yo, me iba a pagar en 2 semanas, porque recibe el invoice y yo tengo que esperar 2 semanas para que me pague. Eso se lo mandé en la tarde. Al día siguiente temprano me llama la secretaria y me dice, ¿dónde tengo un cheque para ti? Yo pensé que era un cheque de otro trabajo que le mandé hace 3 semanas, que era como de 1,500. Eso no me alcanza para nada, dijo una señora en Guatemala. Entonces me fui y cuando llego, lo abro y es el cheque, el invoice que yo le mandé un día antes. Me sirve para cubrir los gastos que tenía en ese momento, para salir del salario de los muchachos, porque uno se la vea, uno se mira cómo se la juega. Pero eso ya me alcanza para cubrir los gastos de la gente. Yo llamo a muchos conocen a José Baidés. Digo, bueno, Baidés, vaya, le digo, hermano, que va a la iglesia. Hermano Baidés, este señor nunca en su vida ha pagado adelantado y hoy me dio un cheque casi que adelantado porque solo el 20% del trabajo. ¿Quién hace eso? Dios. Hace Dios. Cuando tú tienes una necesidad en el día difícil, ya Dios está trabajando en el corazón de alguien más. Él tiene que usar al mismo diablo, va a usar al mismo diablo para bendecirte, porque Él no sabe los planes de Dios. Él alcanza a ver solamente hasta donde Dios quiere que Él mire. Entonces nosotros en ese día difícil tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender que Dios es nuestro proveedor. Cuando una enfermedad toca tu cuerpo, el diablo ya está maquinando cómo te va a destruir. Y cada vez que vas al doctor, el doctor te va a dar resultados peores. Y no es mentira, el doctor se basa en lo que ve.
Pero la palabra de Dios nos ha mostrado que ellos tienen un límite, pero Dios no. Y si Dios quiere sanarte, te va a sanar, se va a ir por encima de los pronósticos, se va a ir por encima de todo lo que te digan. Dios te va a sanar cuando Él quiere sanarte. Amén. Entonces tenemos que aprender a creer en el medio de ese día difícil. En la historia de David vimos que David utilizó esa astucia cuando el rey lo vio, o cuando los soldados del rey lo vio. Eran los filisteos, eran los enemigos principales de David. A causa de David, ellos habían sido avergonzados. ¿Se acuerda que él derrotó a Goliat? Estaban avergonzados, y cuando él vio que eran ellos, él rápido actuó. Tú tienes en el día difícil, tienes que actuar algo que tú creas que Dios lo va a respaldar. Eso le muestra a Dios tu confianza. ¿Y qué dice el Salmo 56? Dice que cuando él confió, se fue el miedo. Entonces, cuando tú confías, el miedo empieza a desaparecer. Él confió, y entonces dice que cuando él vio a los soldados, se hizo el loco. Dice que empezó a aruñar las paredes, empezó a babear, y como antes usaban barba larga, y se imagino yo, se alborotó el pelo y empezó a babear. Y dice que cuando los soldados lo llevaron delante del rey, ya ustedes leyeron la respuesta en el último capítulo, o en uno de los últimos, el primero de Samuel. ¿Para qué me trajeron a este loco? Ya tengo en mi palacio suficientes locos como para que me traigan uno más. David no estaba loco, él estaba actuando, pero como el enemigo no sabe, si él hubiese sabido, le hubiese hablado al rey, le dice: no, se está haciendo el loco, ese está bueno. Sí, pero él no sabe. Él no, como te digo, él podrá usar a otras personas para decirte mentiras, pero una verdad jamás él podrá utilizar a otra persona para decírtela. O jamás pudo haber utilizado a uno de los soldados y decir: no, él está bueno, se está haciendo que esté loco, pero no está loco. ¿Cómo salió David libre de ese día difícil, de esa situación? Usando astucia, confiando en Dios, que lo que él iba a hacer en ese momento le iba a funcionar para poderse escapar del rey y de los soldados. El rey le dice: ¿para qué me traes? Tengo suficientes locos. Y lo dejó ir. Lo dejó ir. El sacerdote le dio de comer cuando él le dijo: es que vengo en una misión ultra secreta. El enemigo no sabe. El único que podía revelarle a ese sacerdote que David estaba mintiendo era Dios. El único. Pero es que cuando tú estás en la voluntad de Dios, hermano, nada te va a pasar. Amén. Y si te pasa, es porque Dios así lo ha predestinado para un bien mayor. Amén. Para algo mejor, algo que Él quiere mostrar. En el día del temor, en el día malo, lo primero que el enemigo va a poner a la mano es el miedo y la preocupación. Lo primero que el enemigo va a poner a tu alcance. ¿Por qué? Porque el miedo te va a paralizar y las preocupaciones van a ahogar el efecto de la palabra de Dios en ti. La preocupación viene siendo como el afán. La palabra del Señor dice en el libro de Mateo, en la historia o en la parábola de la semilla: el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea que cuando estás en el día malo, el día que tuviste miedo, o quizás estás en este día hoy, quizás estás pasando por uno de esos días que tuviste temor, el enemigo desde ya está poniendo a tu alcance el miedo y la preocupación. El miedo y la preocupación. El miedo paraliza. Lo he dicho otras veces: ponga usted a un ratón y a un gato, el ratón se paraliza. ¿Por qué? Porque le tiene miedo. Entonces
nosotros nos podemos paralizar si mostramos miedo en ese día, si mostramos desconfianza, si mostramos temor. Si las preocupaciones son mayores que nuestra confianza, se va a convertir en un afán, y el afán tiene el poder para ahogar la palabra de Dios en tu vida, el efecto de la palabra de Dios en tu vida. Tiene ese poder. Por eso es que Jesús, en el libro de Mateo, fue el mismo Jesús quien les dijo cuando les explicó la parábola del Señor. Cuando les dijo que lo único que podía ser infructuosa, imagínense, la palabra de Dios dice que es como una espada que cumple el propósito con el cual Dios le envió. Pero aquí le está diciendo que el afán o la preocupación puede cortar ese propósito. Lo puede cortar, lo puede detener. Entonces usted está entendiendo el poder que tiene la preocupación, el poder que tiene el afán. El poder hacer que la palabra de Dios no sea fructuosa, que corte ese propósito. Esas serían las cosas que el enemigo pondría. El afán en el fondo es la el afán en el fondo es incredulidad. El afán refleja la falta de fe en Dios. Los afanes y las inquietudes que produce la vida presente son una consecuencia a la falta de confianza en Dios. La preocupación comienza donde la fe termina. Cuando tu preocupación es mayor es porque tu fe fue cortada. Tu confianza en Dios dejó de ser. Cuando ya tú tienes temor de hablar aquello que estás esperando de parte de Dios, porque como decía la hermana el jueves, ya pasó mucho tiempo, ya pasaron muchos años, no ha sucedido nada, ya pasaron 10 años, ya pasaron 15 años y sigue sin suceder nada. Mira, hermano, hasta que tú no estés en la presencia de Dios, tú no dejes de seguir creyendo en aquel milagro que Dios tiene para ti, o en aquel milagro que tú estás clamando para Dios. Si todavía tú no estás allá con Dios, todavía tú tienes la posibilidad de que Dios haga algo en ti. Amén. Dios te puede cambiar, Dios te puede dar ese milagro, Dios puede transformarte. Aquello que estás clamando tarde o temprano, Dios te liberará. Así sean adicciones o así sean milagros que estás pidiendo, Dios te lo dará. Amén. Pero tienes que seguir creyendo en ese día malo. ¿Sabe cuál es el problema cuando le estamos pidiendo un milagro sobrenatural a Dios? Porque ya el médico nos dio, nos cerró las puertas. Y cuando le estamos pidiendo un milagro sobrenatural a Dios, el tiempo es un factor importante, y cada día, cada año que pasa es un granito de fe que el enemigo te quiere quitar. Es una pieza, es una partecita. Te viene y te susurra y dice, mira, ya pasó un año, no sucedió nada. Ya están más viejos, como decía la hermana, ya estamos más mayores. No está sucediendo nada. ¿Qué vamos a hacer? Pero mientras no estés en la presencia de Dios, sigue creyendo en tu milagro. Sigue teniendo esa confianza. Para Dios no hay nada imposible. Como Él lo pudo hacer cuando éramos jóvenes, como lo puede hacer cuando ya sean mayores, porque yo me voy a mantener ahí en el medio. Como lo puede hacer cuando ya estemos grandes. Para Dios no hay nada imposible. Entonces el afán, la preocupación tiene el poder para cortar eso en ti. Nosotros debemos entender que Dios pone a nuestro alcance la palabra y la fe en el día difícil. En el día difícil. Cuando tú estás pasando un día difícil y tienes fe y tienes la palabra, tú vas a poder sobrevivir. En Efesios capítulo 6, versículos 16 al 17, dice, sobre todo. ¿Sabe qué quiere decir sobre todo? Es como cuando usted está leyendo algo y le pone un marcador amarillo. Lo resalta. ¿Por qué? Porque es importante. Entonces aquí el Señor está diciendo, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
O sea, te está diciendo, por sobre todo usa la fe. ¿Qué te va a servir en el día malo? La fe. La fe de que no es Dios el que te está castigando. La fe de que si pasó es porque Dios tiene un plan mayor. Así sea una desgracia lo que esté sucediendo. Nosotros debemos aprender que Dios dio y Dios puede quitar. Él puede quitar. Nos va a doler, claro que nos va a doler, pero eso no puede marcar que nuestra respuesta sea positiva. Vean, hermanos, cuando yo veo que a alguien le pasa algo fuerte, algo difícil, algo que pudo haberle quitado la vida y no la perdió, y empiezan a buscar de Dios, eso confunde a la gente. Eso hace que el enemigo se rasque la cabeza. Eso hace que el enemigo diga, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Porque él esperaba otra reacción. Él esperaba otra reacción como la que dicen afuera. ¿Saben qué dice la gente de afuera? Cuando tú buscas a Dios porque te pasó algo, lo primero que dicen es lo que el enemigo quiere que tú hagas. Si no te hubiese pasado eso, no estuvieras buscando de Dios. Estás buscando de Dios porque te pasó eso. Y empiezan a decirte, no, yo por eso, yo no voy a la iglesia porque no quiero que digan que voy por esto, que voy por el otro. Eso es el enemigo tratando de confundir. Pero ya, ¿por qué lo está diciendo? Porque tú ya lo confundiste. Tú en lugar de alejarte, en lugar de apartarte, buscaste de Dios. Cuando te fue mal en el matrimonio, cuando te está yendo mal, o cuando te fue mal con los hijos, o te está yendo mal, en lugar de apartarte, tú te aferras más al Señor, como esos padres que claman por sus hijos adolescentes que lamentablemente se apartaron y no dejan de creer. El enemigo está mostrando lo contrario, pero la fe de esa mujer, la fe de ese hombre está decretando lo contrario en el mundo espiritual. Tarde o temprano vas a ver a tu hijo, a tu hija sirviéndole a Dios, porque estás creyendo en medio del día malo. Estás creyendo que aquello que era una desgracia va a obrar para bien, aunque el enemigo, aunque las leyes o lo que sea te esté mostrando lo contrario. Tu fe te dará la victoria. Amén. Tu fe te dará la victoria. Seguimos. Dice, sobre todo usa el escudo de la fe. 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando yo empecé a estudiar estos 3 versículos, porque habla de toda la armadura, pero resalta estos 3. Él dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, y luego dice, y tomad el yelmo de la salvación. Yo algunas veces me confundo, pensé que el yelmo era el que se ponen aquí en el corazón. Y cuando me fui a ver, no, el yelmo es el casco que se pone. Y yo dije, wow, qué tremendo, porque, o sea, es como que Dios te estuviera blindando para que no penetre los enemigos. O sea que si el enemigo, por si acaso, llega a penetrar tu fe, el escudo de la fe, todavía hay otra protección que es el casco, donde tú todavía puedes batallar, donde será la última batalla, donde tú decides si el pájaro también deposite su basura en tu mente, o lo espantas y te sacudes y no dejas que tome asiento en tu cabeza hasta que se canse y se tenga que ir. Entonces, el escudo de la fe y el yelmo te protegen, y eso es lo que tú... Cada vez que el enemigo venga con pensamientos, que tire un dardo de desconfianza, que tire un dardo de dolor, tú tienes que seguir creyendo que Dios está contigo. Tú tienes que declarar, como decía Pablo, aunque triste en la noche yo esté, gozo tendré por la mañana. El enemigo no podrá quitarme el gozo, porque el gozo solamente lo da Dios. Amén. Y Él no te puede quitar lo que Él no puede dar. Tenemos que creer, tenemos que tener esa confianza. Entonces tenemos el escudo de la fe y tenemos el yelmo de la salvación, que viene a ser el casco. Y por último te da la espada.
y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que no solamente tienes que esperar que el enemigo te esté atacando y te esté atacando y tú confiado, no me va a pasar nada porque tengo el escudo de la fe y tengo el yelmo. No. Tarde o temprano encontrará el arma que pueda penetrar tu fe y que pueda penetrar tu yelmo de salvación si tú no te defiendes, si tú no lo atacas. La espada es símbolo de ataque, símbolo de movimiento. Nadie tiene una espada solamente para quedar separado. Todos tienen una espada para moverse, para defenderse, para atacar, para que el enemigo se tenga que ir porque no resiste la palabra de Dios. Amén. Tenemos que entender que no nos podemos quedar quietos o callados cuando estamos en el día malo. David estaba en el día malo, estaba siendo perseguido. Él pudo haber dicho, Dios me dijo que iba a ser rey y yo aquí ando limoneando comida. Yo aquí ando vistiéndome de loco, llegué a mi peor humillación. Él pudo haber dicho eso, pero sin embargo él exclama en el Salmo 56 lo que ya leímos, diciendo que él confió en Dios, que él sabía, dice, tú sabes las noches que yo he llorado. Él no niega que ha estado triste, él no niega que estuvo huyendo por un tiempo, él no niega, no es malo negarnos cómo estamos delante del Señor. Lo malo es mostrar que el enemigo está tomando ventaja en nosotros, que sus dardos, que lo que él está levantando está haciendo efecto en nosotros. Eso es lo malo. Entonces, él dice que él no muestra, si volvemos a leer, dice, ten compasión de mí, a quienes me persiguen, mis enemigos no dejan de atacarme, ni de noche ni de día, son ya demasiados. Siento miedo, pero él ahí inmediatamente dice, confío en ti, mi Dios, y te alabo. ¿Qué hace después de confiar? Alaba. La alabanza es muestra de confianza. Y alabanza no es de venir a decir, Señor, yo te alabo, te exalto, te bendigo. No, es parte, pero no es eso. Alabanza es que tú vengas, Señor, tú conoces cómo estoy, lo que Él está haciendo. Ya son muchos mis enemigos. ¿Saben cuál es la alabanza en todo esto? Cuando dice, confío en ti. Primero él empieza diciendo, Dios mío, vea, ten compasión de mí, pues hay quienes me persiguen a toda hora, me atacan y me atormentan. Mis enemigos no dejan de atacarme, son ya demasiados. Siento miedo, él declara, siento miedo, pero no se queda ahí. Inmediatamente dice, pero en ti confío. Y eso es como que le corta al enemigo. Eso es como que ya el enemigo está penetrando el escudo de la fe. Llegó ya casi al yelmo de salvación. Pero ahí David saca la espada. Y con eso hace que retroceda. Con eso, al él decir, siento miedo, pero confío en ti, hace que el enemigo se tenga que detener. Cuando tú alabas a Dios, no es solamente venir y decir, Señor, yo te exalto en medio de mi situación, yo te adoro en medio de... No, Señor, siento miedo, pero confío en ti. La confianza es parte de la alabanza al Señor en los días difíciles, en los días que tengamos miedo. Él dice, siento miedo, pero confío en ti. Te alabo por tus promesas, confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Se ponen a espiar y hacen planes contra mí. Tantas ganas tienen de matarme que hasta vigilan mis pasos. Ese David no se dejaba. Lo que fuera, buscaba la forma de mostrarle a Dios que confiaba en Él. No importaba quiénes lo atacaran, qué dijeran de Él, lo que hacía. Llegó a cometer pecado con Betsabé, por si me acordé del nombre. Llegó a cometer pecado con Betsabé, y cuando fue confrontado, en lugar de hacerse la víctima, en lugar de otra cosa, él se declaró culpable. Usted no escucha la oración cuando él dice, Señor, no le quites la vida al que va a nacer, yo soy el culpable, quítame la vida a mí si tú quieres, pero no lo hagas con el bebé, porque el dictamen fue que el niño debía morir. Pero él dice, no, yo soy el culpable, quítame la vida a mí. David sabía cómo llegar al corazón del Señor. Cuando su hijo lo traicionó, cuando su hijo le quitó el trono, lo persiguió para matarlo,
y él jamás pasó por su mente quitarle la vida a su hijo. Lo hacían sus generales, creyendo que iban a hacer un bien. Ellos fueron los que le quitaron la vida a uno de los hijos de David sin el consentimiento de él. Por eso es que la Biblia, o Dios mismo, llama a David como el hombre que tuvo el corazón conforme a él. Porque tenía un corazón perdonador, porque sabía cómo llegar a Dios, sabía cómo entender a Dios, sabía muchas cosas, cómo obraba Dios. Sabía cómo defenderse, sabía cómo usar astucia, sabía muchas cosas. Tuvo al rey Saúl para matarlo, pero no lo mató, a pesar de que lo animaban a que lo hicieran. Sus soldados le decían: hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos. Tenemos que entender que el enemigo sí va a usar muchas veces la palabra del Señor, pero no para bendición tuya. La palabra de Dios en manos del enemigo se puede convertir en tu destrucción. Lo queramos ver o no queramos. Quizás para algunos esto suene blasfémico. No estoy blasfemando. La palabra nos enseña que la palabra de Dios en manos del enemigo puede destruirte. Puede destruirte. Pero la palabra que viene directamente de Dios, la que redarguye, la que te reforma, la que corta con maldiciones, la que destruye todo lo que el enemigo planta en ti, esa es la que es eficaz y poderosa y cumple el propósito con el que Dios la ha enviado a la tierra. Debemos creer en el Señor en el día difícil. David se disfrazó de loco, mendigó comida, hizo tantas cosas, pero creyó en los días difíciles. En los días difíciles el enemigo va a quererte destruir, va a querer que blasfemes, va a querer que niegues tu confianza. Y mira, mientras más te quejes, mientras más desconfíes de Dios, más largo será el proceso. Más largo, más gente el enemigo levantará para confundirte. Lo vemos en la historia de Job. En el libro de Job, el capítulo 3, versículo 25 dice: pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. No tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. Eso es lo que produce el miedo. Eso es lo que quiere el enemigo que sientas cuando estás atravesando el día difícil, que te sucedan cosas peores. Tú dices: ya me pasó esto, ¿qué más me va a pasar ahora? Y estás atrayendo el mal sobre ti. Estás atrayendo que más cosas. ¿Sabe por qué Job se sentía así? Cuando usted lee todo el capítulo 3, él está maldiciendo el día que él nació. Él está maldiciendo el momento en el que él abrió sus ojos. Le dice un montón de cosas. Si quieres se lo leo un poquito para que tenga una idea. Dice: después de esto Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento y dijo: Job, perezca el día en que yo nací y la noche que dijo un varón ha sido concebido. Sea ese día tinieblas, no lo tomen en cuenta. No lo tomen en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Apodérense de él tinieblas y densa oscuridad. Poséese sobre él una nube, llénelo de terror la negrura del día. Vea todo lo que él estaba declarando sobre el día que él nació. Estaba alimentando el propósito del enemigo en su vida. Estaba alimentando que aún cosas peores y nada bueno le seguía viniendo. Después de esto se levantó el primer amigo, entre comillas, de Job y le dice: mira, no quisiera decirte nada, pero tengo que hablar. Dios me está impulsando a hablar. Y le empieza a decir, si declaras esto, si haces esto, saca tu pecado a la luz. Y empieza. Cuando nosotros desconfiamos de Dios en el día difícil, las cosas se ponen peores. No importa a qué punto llegue el día malo, tienes que seguir creyendo.
cuando está peor, cuando sientes que ya no da para más, estás a punto de vencer, estás a punto de ver la manifestación de Dios en tu vida, pero si en ese momento desconfiaste, solamente alargaste el proceso, solamente alargaste ese día malo. Si nosotros no aprendemos a confiar en el Señor en ese día malo, no podremos salir de ese camino. Cuando esta familia perdió a su hijo, uno de mis mayores temores, y le pedía al Señor que les diera fortaleza, que los ayudara, decía: Señor, ahora que su hijo ya no está, que ellos no dejen de servirte, que ellos no dejen de buscarte, que ellos no dejen de sentirte, que ellos no piensen que tú no les quisiste ayudar. Tú sabrás los planes que tú tienes. Tú sabrás por qué se pasó esto. Pero no, ellos siguieron y siguen todavía llegando a la iglesia y siguen sirviéndole al Señor. Y eso, hermanos, confunde al enemigo. Porque ese no era el plan del enemigo. Pero puede ser que Dios lo utilice para traer salvación a otras almas. Yo he escuchado el testimonio de un hombre que tiene apellido Caro, se me olvidó el nombre de él ahora. El hijo de él lo asesinaron, lo atropelló un carro y murió. Y él no le servía al Señor. Y después de eso pasó un tiempo todavía, pero él seguía en rebelión y seguía no pidiendo hasta que reconcilió, hasta que aceptó al Señor y se dedicó a servirle. Se dedicó a servirle y empezó a predicar el Evangelio. Hoy él testifica que tuvo que morir su hijo como murió el Hijo de Dios para que otros pudieran ser salvos. Algunas veces Dios permite que alguien muera para que otros puedan ser salvos. Suena duro y suena difícil, pero muchas veces tiene que pasar. Dice este hombre que si su hijo no se hubiera muerto, él no se hubiese convertido en un predicador. Hoy en día es una figura pública, tiene millones, miles de seguidores. Mucha gente se ha reconciliado, ha conocido al Señor por medio de sus mensajes. Tuvo que morir su hijo para que él pudiera predicar esta palabra. Y muchas personas, son miles ahora, que se han salvado a través de Brian Caro, a través de sus mensajes. Hay una canción, si usted la quiere escuchar, que se llama ¿Qué manera de llamarme? Se llama la canción. Ahí él canta esa canción basada en lo que sucedió con su hijo. Y esto confunde al enemigo. Él pudo haberse destruido, él pudo haber acabado con su vida. Por eso digo, hay días que uno no quiere ni imaginárselos por lo terrorífico que pueden llegar a ser. Pero aún así, si llegan, debemos confiar en el Señor. Debemos creer en el Señor. Debemos creer que Él tiene un plan mayor. Y sabe, se va más lejos todavía. Hoy en día, la persona que atropelló a su hijo por el cual perdió la vida es el que camina con él en el ministerio. Lo perdonó. Fueron enemigos un tiempo, con toda razón. Mató a su hijo. Y hoy en día es el que le mueve. Él dice: es mi mano derecha en el ministerio. Han salido al altar testificando juntos, abrazándose, llorando. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Solo Dios. ¿Por qué? Porque creyó en el día difícil. Confió en el Señor. ¿Fue fácil? No fue fácil, pero creyó. Le vinieron muchas cosas, a pesar de que falló en este tiempo y no pudo ver la mano de Dios hasta que él decidió creer, hasta que él decidió confiar, hasta que él decidió hablar, hasta que Dios habló con él y él decidió arrepentirse. Usted cuando va a los últimos capítulos, cuando Dios le empieza a decir: ya hablaste mucho, ya dijiste muchas cosas, ahora es tiempo que te calles, que cierres la boca, hoy yo hablaré. Y Dios le empieza a hablar y le empieza diciendo: ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, hice lo otro, hice esto? Y entonces ahí es donde Job empieza a reconocer, y en las primeras palabras que salen de Job es: yo hablaba lo que Dios no. Y en el versículo 42 en adelante, él empieza a decir:
Yo de oídas había escuchado a Dios, pero ahora mis ojos lo conocen. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando Job empezó a pensar y a declarar de esta forma en el día difícil? Dice que su postrer estado o su postrer bendición fue mayor que lo que él quería. No hubieron, dice, hijas más lindas como las de Job en ese tiempo. No hubieron hijas más maravillosas. Yo no sé qué pasó con la esposa de él, pero dice que él tuvo más hijas maravillosas. Su bendición, todo lo que él poseía fue mayor que lo que él perdió en el día difícil. El día difícil no es fácil, es el día que todos tememos que llegue, pero debemos confiar. Cuando tengas problemas en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos, no salgas corriendo, no llames a la abogada y no, ya no quiero más, me voy a divorciar. Tienes que luchar, si no es por maldad, por supuesto, que no estás sirviendo de perder la vida, pero hay que luchar. Hoy en día nosotros muchas veces nos separamos solamente por un problema que pasó. Hay veces que lo amerita, pero hay veces que tiene solución. ¿Pero por qué? Porque desconfiamos de Dios, porque creemos que Dios ya no tiene que hacer, porque decimos ya, el amor se acabó, ya no hay más nada que hacer. Y los hijos que están, eso no es parte del amor. Entonces nosotros muchas veces somos egoístas. Hay veces que sí lo amerita, pero hay veces que no. Debemos creer, aún en el día difícil, no es para salir corriendo, porque alargarás más el proceso. Las cosas se complicarán. Ya para ir terminando, no vamos a comer luego. Yo no sé si estás viviendo ese día o ya lo pasaste, o puede ser que llegue, pero lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. El enemigo te pondrá el miedo y la preocupación, pero Dios te pondrá la fe, la salvación y la palabra. El enemigo podrá querer usar la palabra de Dios para desafiarte, como lo hizo con Jesús, como lo hizo cuando le dijo: arrójate, nada te pasará, Dios enviará sus ángeles, porque está escrito. Pero el Señor le sacaba la palabra que era la verdadera. El enemigo querrá disfrazar la palabra. La palabra de Dios dice que Él anda como león rugiente. ¿Cómo? Dice, no es que Él es el león, quiere ser como el león, pero no lo es. Rugiente, buscando a quien devorar. Nosotros debemos entender que Dios está con nosotros y en el día difícil debemos aprender a caminar en Él. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor, y aún los que nos estén viendo en el internet o nos vayan a ver o nos estén viendo, esta palabra también puede ser para ti, como lo es para la iglesia presente. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios puede hacer que ese día malo se convierta en el día que más lo recuerdes, como el día que el Señor te sanó, como el día que el Señor te salvó, como el día que el Señor hizo aquel milagro que estabas esperando. Así que en esta tarde yo te invito a que le creas al Señor. Quizás hay milagros por los que has estado pidiendo y se han alargado. Yo te animo que este día vuelvas a activar esa fe, que sigas declarando, no te canses de declarar esa palabra, que te llamen loco, aunque te llamen loca, aunque cuando te miren haciendo algo que no va con lo normal y te digan qué estás haciendo y te quieran matar la esperanza, no lo escuches, tú declaras, sigue hablando la palabra de Dios, sigue creyendo la palabra de Dios, sigue creyendo los milagros del Señor, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Él, y Él puede hacer que ese día difícil se convierta en tu mayor bendición. Él puede hacer que ese día que el diablo quiso usar para destruirte, que quiso usar para arrebatarte la vida, solo te dio vida y vida en abundancia.
porque quizás antes de eso no tenías vida en abundancia porque no conocías al Señor, pero ahora no solamente tienes una vida mejor viviendo aquí en la tierra, tienes una vida mejor que te espera allá en el cielo si continúas en el Señor. Tienes una vida maravillosa que te espera para que pases la eternidad al lado de aquel que te llamó de la luz a las tinieblas, perdón, de las tinieblas a la luz. Debemos entender que Él está con nosotros. Así que en esta tarde yo quiero llamar a aquellas personas que necesitan la oración, que has estado naufragando, que ya se ha hecho difícil tu vida, que ya estás a punto de rendirte, o es más, quizás te rendiste. Yo te animo en este día que si llegaste aquí es porque todavía puedes coger fuerzas nuevas, puedes volver a animarte, puedes volver a seguir creyendo en ese milagro, puedes volver a seguir clamando por lo que ya Dios te prometió. Tarde o temprano lo verás, tarde o temprano Dios hará lo que tenga que hacer, pero si no, hasta que no estés en su presencia, debes seguir creyendo en ese milagro. Así que si hay alguien que necesita la oración, o es porque está pasando un momento difícil, o es porque su fe está menguando y el enemigo está penetrando, está a punto de llegar a tu mente, a tu corazón, está a punto de cortar de una vez con esa semilla. Yo te invito que este día vuelvas a sacar la espada, vuelvas a usar esa espada que un tiempo quizás la menospreciaste. Dice la palabra que cuando el rey David llegó a la casa de aquel sacerdote, él le dijo: por causa de que salí corriendo, no cogí armadura, no tenía nada, ¿tendrás algo que me pueda servir? Y el sacerdote le dijo: solamente tengo la espada de aquel filisteo, ¿te acuerdas? Aquel gigante que tú mataste, de Goliat. Solamente tengo esa espada. Si tú quieres, te la puedes llevar. Y esa fue la espada que se llevó a David. La espada que un día él menospreció, porque la pudo coger como trofeo cuando venció a Goliat, pero la dejó. Pero ese día dice que él, cuando el sacerdote le dijo: solamente tengo la espada de Goliat, aquel gigante que tú derribaste, aquel gigante que tú mataste, la tengo aquí, cógela y déjela. Ahí David no dijo: no, yo no voy a coger esa espada de ese circunciso. Dice que la cogió, y esa fue la que se llevó. Así que en este día es tiempo de que vuelvas a sacar la espada. Yo sé que aquí hay gente que necesita la oración. Pasa por aquí, vamos a orar por ti. Aquí hay gente que puede orar por ti para que te vuelvas a fortalecer, para que vuelvas a creer en ese milagro. Si todavía Dios no te ha sanado, no es tiempo de dejar de creer, no es tiempo de decir: no, ya no me vas a sanar nunca. Es tiempo de que hoy vuelvas a sacar esa espada que es la palabra y empieces a declarar y digas: con la llaga del Cordero yo fui sanado. Ese sacrificio, esas heridas no fueron en vano. Yo voy a ser sano, yo voy a ver milagro. Si todavía no has recibido ese milagro que por años estás clamando, ya te da pena quizás volver a pedir oración. Por eso Dios está en este lugar, Dios está aquí presente, y si Él no quisiera que lo recordaras, Él no trajera esta palabra. Dios no está loco para dar un mensaje que Él no quiere que se dé. Dios trae esta palabra para que te animes, para que confíes, para que creas que Él es el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Habrá alguien más que necesite la oración, pasa por acá. Dios está en este lugar. No hay por qué temer, no hay por qué avergonzarse. Hay que mostrar astucia, hay que creer, hay que mostrar al enemigo que Él no nos ha derrotado, que Él no nos ha vencido, que Dios está con nosotros, que su palabra es la que nos guía. Quizás has dejado de creer en esa felicidad, quizás has dejado de creer en muchas cosas, pero hoy Dios quiere animarte, hoy Dios quiere animarte. Hoy vamos a clamar juntos y le vamos a decir al Señor: Señor, abre los cielos, abre los cielos, abre los cielos, Señor, abre los cielos. Sigue confiando en ese día difícil,
Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí, Señor.